Por favor, como siempre, me contestan cuando escuchen su nombre. Alfonso Riaño, Presente. Gustavo Vega, Presente. Calderón Zabaleta, Presente, profe. Diego, Calderón Zabaleta, Presente, profe. Camacho Vargas, Presente, profe. Aldona Vega, Aldona Vega. No está Aldona. Listo. Castellanos Huertas, Presente, profe. García Fique, Presente, profe. García Manrique, García Romero, listo. Tom Sánchez, Presente, profe. González Bonilla, Presente, profe. Guerrero Montes, Presente, profe. León Romero, León Romero, no está León Romero, ok. Lesmer Roldán, Presente. Montañez Galvez, Presente. Montilla Duarte, Presente. Pardo Correa, Presente, profe. Domingos Díaz, Presente. Plata Velasco, Presente. Porras Castillo, Presente. Oso Cristancho, Presente. Prieto Gómez, Presente. Rendón Rengifo, Presente, profe. Riaño Torres, Presente. Rojas Forero, Presente. Rojas Usma, Presente. Rosero Mármol, Presente. Torres Vega, Torres Vega, Presente. Vega Moreno, Vega Presente. Moreno, Zamora Heredia, ¿Zamora contestó? No los oigo bien. Sí, profe, presente. Listo, pues. ¿Ustedes me pueden excusar 2 minuticos, por favor? Ya vuelvo. 2 minuticos nomás.
¿Pueden verme y oírme? Sí, señor. Listo. ¿Me pueden recordar en qué íbamos, por decirlo de alguna forma? ¿Qué habíamos alcanzado a discutir? ¿Qué tipo de ejemplos habíamos trabajado hasta la sesión de clase anterior? Por favor. ¿Alguien? No sé, vamos con, por ejemplo, con Viviana Zamora. ¿Estás ahí, Viviana? Sí, profe. Listo. ¿Me puedes recordar más o menos qué habíamos alcanzado a hacer, qué habíamos alcanzado a discutir? Como darme y darnos un contexto de lo que se ha discutido hasta el momento. Pues nosotros continuamos con lo de los ejemplos de los sistemas escalonados, ¿sí? Y después tú nos pusiste como un ejercicio para que lo resolviéramos y si alguien quería compartirlo, pues lo compartía y eran de ejercicios como que se resolvían como en 4 pasos, más o menos, como para hablar acerca de cuánto, como cuánto tardaba en hacer cada paso, ¿sí? Me refiero a que el sistema quedaba como en 4 pasos, como que si me hablas de lo de la complicidad, era como más o menos así. Teníamos un ejemplo y dijiste que pues esta clase íbamos a continuar haciendo ejemplos con mucha más dificultad. Pero ejemplos de qué, o sea, trata de guiarme a través del proceso que estamos realizando, de esos ejercicios que tú me dices, trata de guiarme a través de qué es lo que se está haciendo, cuál es el propósito, o cómo lo estamos haciendo. Trata de escribirme a grandes rasgos como lo que estamos haciendo. Pues sí, profe, o sea, es que te escucho muy entrecortado, ¿Cómo me escuchan pero entrecortado? sí. ¿Será problema mío? Es que yo los escucho entrecortados a ustedes también. ¿Será problema mío? Déjenme, ¿me están escuchando bien en este momento? No, No, profe, señor. o sea, se escucha más o menos. Vamos a salir y volver a entrar a ver. Voy a salirme, ¿listo? Y vuelvo a entrar a ver. ¿Me oyen mejor? ¿Y me ven mejor? Yo sí lo escucho bien, profe. Ahora sí, profe. Listo, pues. Sí, profe. Le estaba preguntando a Viviana, y por si acaso alguien quisiera contestar para ayudarle, le estaba pidiendo a Viviana el favor que me aclarara cómo ese proceso que hemos estado discutiendo en estas últimas clases. Es decir, ella habló de unos ejemplos, de unos ejercicios, de unos pasos, pero me gustaría cómo, para ver si tenemos claro cuál es el trasfondo, cuál es la estructura del proceso que estamos trabajando. Me gustaría que Viviana, o pues si no ella, alguien, como que me describiera qué es lo que estamos haciendo en pocas palabras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, profe, como transformar los sistemas que no son escalonados reducidos a escalonados reducidos por medio de las operaciones elementales. Listo, listo. Bien. Eso. Y nosotros ya sabemos qué es un sistema escalonado reducido, nosotros ya sabemos qué es, por decirlo de alguna forma, las operaciones elementales o cuáles son las operaciones elementales permitidas. Entonces, digamos que es claro nuestro propósito, es claro nuestro trabajo. Lo que tal vez no es claro, y yo diría que no es claro porque no hay, por decirlo de alguna forma, un algoritmo preciso para hacerlo, es cómo debe ser siempre la secuencia de pasos para realizar el proceso que nos acaba de mencionar Viviana. Entonces, digamos que acá, hasta cierto punto,
esto responde un poquitico al ingenio, y ustedes saben que en cualquier asignatura de matemáticas, y yo creería que cualquier asignatura de cualquier campo del conocimiento, se requiere un poco de aporte personal, de ingenio propio, para resolver algunos problemas. No todo es una secuencia de pasos, haga esto, luego haga esto, luego haga esto, luego haga esto, porque si así fuera, pues entonces no habría necesidad de una carrera universitaria o de una asignatura, sino que uno simplemente les daba unas reglas y ustedes simplemente se dedicaban a seguirlas. Digamos que aquí hay un marco, que el marco son las operaciones elementales, un marco sobre el cual nos podemos mover, pero el proceso preciso, o qué es lo que deben hacer siempre, eso es algo que responde en cierto sentido a la intuición. Entonces, como bien decía Viviana, hoy habíamos quedado de revisar más ejemplos. Dime, perdón. Hoy habíamos quedado de revisar ejemplos, digamos que un poco más complejos que los que hemos discutido hasta ahora. No sé si yo ya alcancé a ver algún ejemplo de 3×3, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. No, señor. Ya discutí, pero No, bien señor. sencillito, ¿cierto? Bien sencillito. De No, esos que no hemos salen, sí, de esos profe. que salen como en 3 o 4 pasos, llegó y dijo Viviana, ¿cierto? No hemos Entonces, hecho ninguno. No, señor. dime, perdón, No hemos hecho ninguno así, profe. de 3 ecuaciones con 3 variables no hemos hecho. No, profe, todos han sido de 2×2. Ok, listo pues. Entonces, más bien arranquemos de una vez. Permítame un segundo, voy por mi marcador y empezamos a discutir. Profe, cuando termines de copiarlo, puedes dictarlo. Es que se ve muy entrecortado. No sé si soy solo yo o se ve demasiado. No entiendo muy bien. Sí, profe. Yo los escucho a ustedes también. ¿Será problema del internet o de la plataforma? Entonces los voy a tratar de escribir entonces en el computador, más bien. ¿Listo? Entonces les voy a leer este. Lo que pasa es que yo lo que necesito acá, yo necesitaba exponer en el tablero, pues el proceso de resolución. ¿Ahí lo ven mejor? No, profe. ¿Se ve mal para todos? No, profe, yo sí lo veo bien. No, Entonces, profe, yo no lo veo. Yo también lo veo bien, profe. Yo no lo veo bien. Los que lo ven mal ya salieron y volvieron a entrar Sí, Sí, profe. señor. y siguen viéndolo mal. Entonces, este es el problema de sus redes. Mira, a ver, espérame, déjame ver. Yo también lo veo bien. Ya lo veo bien, profe. No sé cómo, pero ya lo veo bien. Lo voy a leer. Lo voy a leer. Es que sí necesito el tablero. Porque toca hacer como cuentas, nos toca como trabajar en hacer operaciones ahí. Y eso sí me queda muy complicado de hacerlo a través de una presentación.
Miren, ¿lo pude copiar todos? ¿Lo ven todos en este momento? ¿Lo leo? Sí, profe, léalo, por favor. Espérense un segundo. Lo voy a leer. Borren este de acá, interesa este. 2x1 igual a 20, con los espacios correspondientes. 3x1 más x2 igual a 10. Y 4x1 más x3 igual a 30. ¿Sí? Sí, señor. Gracias, profe. Pues, bien. Entonces, aquí, como en los ejemplos que veíamos la semana pasada, el propósito sigue siendo el mismo de siempre. Si este no es un sistema escalonado reducido, tratar de utilizar operaciones elementales para convertirlo en un sistema que sí sea escalonado reducido. ¿Sí me siguen hasta ahí? Y yo les decía a ustedes la vez pasada, si no estoy mal, y me corrigen si, no, si me equivoco, que eso no necesariamente pasa en un solo paso. Es decir, no es que yo cojo eso y en una sola operación elemental siempre ya me vaya a quedar escalonado reducido. Eso depende. Hay ejemplos que necesitan más procesos o operaciones que otros. Entonces, yo quiero que por favor miren ese sistema, mírenlo, conviértanlo a su representación matricial y díganme qué procesos se les ocurre para transformar el sistema en un sistema escalonado reducido. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí es claro lo que les estoy pidiendo? Es decir, quiero escuchar su ingenio, por decirlo de alguna forma. Entonces quiero que lo piensen 5 minutos. Y en esos 5 minutos miren, prueben, jueguen, a ver si intuyen más o menos cuál debería ser el esquema para convertirlo en un sistema escalonado reducido. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me entendieron todos? Sí, señor. ¿Sí me están oyendo bien? Señor. Listo. Entonces les voy a dar 5 minutos para que lo miren.
¿Listo? ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Listo. Entonces yo quiero que hagamos lo siguiente. A ver si podemos hacer este proceso lo más ágil posible. Yo quiero que por favor ustedes me indiquen la operación, alguien de ustedes me indique la operación que realizó en cada paso y yo, de acuerdo a la instrucción que ustedes me den, yo hago la operación correspondiente. ¿Les parece? Es decir, ustedes me dicen, lo primero que yo hice fue esto, y yo lo escribo, y posteriormente hago yo la operación. Naturalmente, en la vida real, a ustedes también les toca hacer la operación. Pero es por lo menos para ver la parte estratégica de este procedimiento. Entonces, este es el sistema original. ¿Cuál es la primera operación? Alguien que me diga cuál es la primera operación que propone. En la fila 1 multiplicar por 1/2. Listo, pues. Entonces, según esa operación, lo que quedaría sería esto. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estamos todos claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas, inquietudes? Voy a seguir aquí arriba. Me disculpan como el desorden. Ustedes lo escriben de manera correcta en sus cuadernos, es decir, en el orden correcto. ¿Cuál es la siguiente operación que me propone? Multiplicar -3 a la fila 1 y se lo suma a la fila 2 y eso se pone en la fila 2. Gracias. ¿Sí habíamos hablado con ustedes de esta notación? Esto significa 1/2 por la fila 1. Esto significa -3 por la fila 1 más la fila 2. Como siempre les digo, en esa operación solo se afecta la fila a la que se va a sumar. Es decir, la primera fila queda igual. La segunda fila es -3 por 1 menos 3, más 3 da 0, -3 por 0 da 0, más 1 da 1, -3 por 0 da 0, más 0 da 0, -3 por 10 da -30, más 10 da -20. Y la última queda igual. ¿Listo hasta ahí? ¿Cuál sería la siguiente operación que me propondría? Multiplicar -4 por la fila 1 y eso sumarlo a la fila 3. ¿Sí? ¿Sí me quedó bien hecha la operación? ¿Sí me quedaron bien hechas las operaciones? Tengan en cuenta que ustedes propusieron los pasos. Yo lo único que he hecho es ejecutar los pasos haciendo las operaciones. ¿Claro cómo funciona hasta acá? Sí, señor. ¿Alguien quiere preguntar algo?
¿Alguien quiere entrar a Profe, yo discutir? tengo una pregunta. Dime. Pues en los aspectos para que un sistema sea escalonado y reducido, hay uno que dice que si una fila es completamente cero, debe estar en la parte inferior de la matriz. Entonces, Sí. ¿podríamos multiplicar la última fila por cero y daría el mismo resultado o no? No, el único número por el que no puede multiplicar ni dividir es por 0. Ah, ok. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, pues. O sea, esa operación de multiplicar o dividir, no lo dije porque me parecía demasiado obvio, pero entonces lo menciono en este momento. Esas operaciones de tipo 2, de multiplicar filas o dividir filas por números, el único número que prohíben, yo creía que era evidente, es por 0. Porque pues, nosotros no podemos multiplicar por 0 ni dividir por 0 en este tipo de operaciones. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro hasta ahí? O sea, pueden multiplicar por 1/2, por 1/3, por 1/4, por 10, por -10, por 20, por el número que consideren necesario, excepto el 0. El 0 es el único que está prohibido multiplicar o dividir en las operaciones elementales. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, Dime. todas las respuestas siempre tienen que dar lo mismo. Dime, perdón. Sí, ¿verdad? Todas las respuestas siempre tienen que dar lo mismo. No entiendo la pregunta. ¿Cómo así todas las respuestas? Pues, por ejemplo, a mí no me puede dar diferente a lo que está escrito ahí. No te puede dar diferente. Es decir, permíteme ser un poquitico más preciso. Miren, para resolver un sistema de ecuaciones lineales o para convertirlo en su forma escalonada reducida, puede haber más de una alternativa. Es decir, puede haber más de una manera de organizar los pasos. Alguien puede haber dicho, no, yo no quiero multiplicar la primera fila por 1, sino que yo, por ejemplo, o alguien podría decir, yo prefiero aplicar otra operación elemental. Y es muy seguro, o es muy posible, que aplicando otras operaciones elementales también puedan escalonar, reducir el sistema de ecuaciones que se está presentando acá. Es decir, aquí hay varias estrategias, o puede haber varias estrategias para resolver el mismo problema. Pero lo que es cierto es que al final tienen que llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Es decir, los pasos pueden cambiar, los pueden hacer en otro orden, por ejemplo, o los pueden hacer con números distintos en el mismo ejercicio, y está bien siempre y cuando solo utilicen operaciones elementales, y está bien siempre y cuando al final lleguen a la misma forma escalonada reducida. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Quiero discutir un ejemplo más complejo, más complejo. Si ustedes miran cuidadosamente, si ustedes se dan cuenta cuidadosamente, estos sistemas que yo he puesto hasta ahora, o estas, por decirlo de alguna forma, ejercicios que yo he puesto para escalonar, reducir, son muy simplificados porque hay muchos ceros en la representación matricial. Y cuando hay muchos ceros en la representación matricial, es mucho más fácil y corto resolver el sistema de ecuaciones lineales. Digamos que eso es algo relativamente evidente. Los problemas se complican generalmente cuando el sistema está muy lleno, por decirlo de alguna forma, es decir, como que no hay tantos ceros, como que no hay tantos huecos, sino como que en todas las posiciones siempre aparece un número distinto de 0. Es ahí donde el ejercicio es realmente interesante. Y es ahí, o es ese tipo de ejercicio, el que uno más comúnmente encuentra en los problemas aplicativos. Es decir, la mayoría de los problemas aplicativos tienen sistemas más complejos de solucionar. En ese sentido, yo quiero, y aquí como siempre les digo,
responde mucho a su capacidad de intuir y de revisar. Permítanme un segundo. Quiero que miremos un ejemplito un poquito más interesante. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Voy a compartir mi tablero, mi pantalla, perdón. ¿Ven todos mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Dense cuenta que aquí el sistema es un poquitico más fuerte, por decirlo de alguna forma. No es como tan rápido escalonarlo, reducirlo. Yo aquí estoy dando un salto un poco fuerte. Estoy saltando de un sistema que estaba lleno de ceros, que en unos 4 o 5 pasos, o 3 o 4 pasos, los que tengo en el tablero, ustedes pudieron escalonar, reducir sin problema, a uno que va a necesitar una mayor cantidad de pasos. Y yo quiero que empecemos a atacar este problema o este sistema, primero desde un enfoque relativamente intuitivo, es decir, que ustedes como que intuyan cuál es la manera de solucionarlo, y posteriormente vamos a tratar de establecer algunas reglitas básicas para tratar de realizar este proceso de escalonamiento y reducción de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces el juego es simple. El juego es, utilizando operaciones elementales, convertir este sistema que no es escalonado o reducido, y yo creo que eso ustedes lo ven obviamente, a un sistema que sí sea escalonado o reducido. Ustedes escojan los pasos que les parezca convenientes. Ya posteriormente entramos a discutir si esos pasos están bien aplicados y entramos a discutir cuál es la manera más eficiente de desarrollar esos pasos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Hoy el trabajo es más de ustedes que mío, es decir, hoy no es tanto lo que voy a exponer, aunque pues al final voy a tratar de establecer algunos aspectos teóricos, pero hoy más que nada es que ustedes se pongan a cacharrearle, por decirlo de alguna forma, a ver si le encuentran de manera intuitiva como la pauta para resolver estos sistemas que estoy presentando. Entonces, por favor, 10 minuticos diría yo, o 15 minuticos, para que ustedes, por favor, traten de realizar ese procedimiento de escalonamiento-reducción. Profe, una pregunta. ¿El Dime. último es un -10? Sí, efectivamente, es un -10. Gracias. A ti. ¿Sí? Dime. Una de las operaciones que uno puede hacer es intercambiar los filas, ¿verdad? Dime. Te escucho cortado. Dime otra vez, perdón. Uno puede intercambiar filas, ¿cierto? Sí. Eso está dentro de lo permitido, ¿no? Sí. Pueden intercambiar filas. Claro que sí. Listo, pues. Permítame un segundo. Salto de la pantalla, ya la vuelvo a poner. Necesito hacer algo acá.
¿Cómo van? ¿Ya alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, yo le voy a pedir el favor que le tome una foto y me lo envíe al correo. Y entramos a discutir sobre ese ejercicio.
¿Cómo les fue? ¿Alguien listo? ¿Siguen ahí? Señor, ¿Ya alguien terminó? Pues yo lo tengo más o menos, no lo he acabado. Ok, más o menos ¿en cuánto crees que lo acabarías? ¿Como cuántos pasitos sientes que te faltan? Uno, de pronto dos. Listo, pues. Por favor, apenas No, es que termines. además, o sea, hice la parte como de la parte izquierda de la línea, pero no tengo nada en la parte derecha. ¿Sí me va a entender? O sea, solo operé lo de la parte izquierda, como para probar. Ok, Entonces, completo. ok. Aunque tú debes tener en cuenta que eso debe hacerse en conjunto, ¿no? O sea, tanto parte izquierda como parte derecha modificarse en la misma operación. Pero bueno, pero bueno. O sea, como lo ideal y lo más eficiente, pensaría yo. Pero Sí, bueno, nada más estaba probando. Sí, como listo, te probando. entiendo. Te entiendo. Profe, yo también, yo ya lo estoy teniendo, me faltan como 2 o 3 pasos, entonces por ahí 5 minuticos me demoro. Listo, listo. Entonces me avisa, mejor dicho, apenas alguien lo tenga, me avisa, por favor, para, para verlo, porque quiero apenas veamos ese ejemplo, entrar a discutir lo que es el método de Gauss-Jordan, que es como una especie de estrategia. A ver si ustedes están siguiendo más o menos esa estrategia para tratar de producir estos sistemas escalonados reducidos. Pero me interesa mucho que ataquen que miren a ver qué hicieron. Al principio puede ser que se equivoquen, puede ser que hayan escogido el camino más largo, pero me interesa mucho que ustedes traten de captar intuitivamente cómo debería resolverse este tipo de problemas. Profe, yo ya creo que lo acabé, pero ¿te lo mando? Es que está como desorganizado. Oye, mándamelo, pero de tal forma que como que se pueda leer y seguir bien. Entonces, si está un poquito desorganizado, como Sí, organízamelo sí, mejor. digamos, yo tengo los pasos, pero lo único que no tengo es la parte derecha. ¿Sí me va a entender? Ok, Entonces, lo necesito todo. Es fundamental. Miren, es fundamental que este tipo de operaciones se hagan sobre toda la matriz en su conjunto, tanto la parte izquierda como la parte derecha. ¿Listo? ok, Entonces, trata de hacérmelo bien, bien presentadito. sí, bueno. Les voy a dar 5 minuticos más. ¿Les parece?
Profe, yo también tengo una posible solución. ¿Ya como para compartirla? Pues ya te la envío por correo. Listo, pues. Entonces vamos a mirar lo de Tania. Ustedes sigan trabajando de todas formas. A ver, ¿qué podemos mirar de ahí? Profe, yo también conseguí una respuesta. Listo. Esperemos a ver. Tania, ¿ya me enviaste? Ya lo estoy enviando. Entonces esperemos que lo envíe Tania si quieres. Y dado caso, miras a ver lo que ya tienes con respecto a lo que muestre Tania y entremos a discutir si esto es eficiente, no es eficiente, está bien, no está bien. Ojo con las operaciones. Yo no sé si se dieron cuenta, pero en algún momento tienen que operar como con fraccionarios. Entonces, mucho cuidado con las operaciones fraccionarias. Yo hoy vamos a tratar como de refinar este proceso y les muestro al final la estrategia que propone Gauss-Jordan, que pareciera ser como la más eficiente. Que proponen Gauss y Jordan, son dos personas diferentes. O bueno, mejor dicho. Nosotros ya hablamos de parcial. Sí, señor, el 7 de septiembre. De hoy en 8. Listo, pues. Listo, pues. La próxima clase les explico cómo la estructura del parcial y qué entraría en el parcial. La próxima clase. No se les olvide preguntarme en la próxima clase. Yo quiero ver hasta dónde llegamos para ver qué tanto les puedo preguntar. ¿Listo, Tania? ¿Ya me enviaste? No, Tania, más bien que la envíe otro, ¿te parece? Me echen bien correos. Pues es que están viendo, es que el wifi está muy lento. Listo, pues. Me echen bien correos y les muestro el que primero me aparece y ese es el que voy a exponer. ¿Listo? Profe, yo ya lo mandé, pero pues eso, Daniel no sé, Rojo, el yo primero. no me dio algo ¿Eres muy... tú? Listo, entonces Sí, tú eres el señor. que voy a compartir. Qué pena contigo, Tania. Pero ya voy a Lo compartir. peor es que ya se envió. Qué pena contigo.
Odio cuando esto pasa. Me toca hacer como zoom por pedazos y quiero una revisión profunda de pe a pa. Miren, dense cuenta cómo en este ejercicio lo más eficiente en el primer paso no era ponernos a dividir la primera fila por 2, sino lo más eficiente era intercambiar las dos filas. Miren la notación, esta es la notación precisamente que yo iba a utilizar para intercambiar filas. Fila 1 con fila 2 y fila 2 con fila 1. Y luego él empieza a multiplicar menos 2 por la fila 1 más la fila 2. Revisen esa operación. Y luego multiplica 4 por la fila 1 más la fila 3. Y miren el resultado de la operación. Quiero que me digan, hasta aquí, ¿se equivocó Daniel? ¿O no? Rápido revisen cuentas, rápido hagan sumas, rápido hagan restas. Y díganme si hasta ahí estamos de acuerdo o no. Voy a bajar un poquitico a ver qué más viene. Multiplica la fila 2 por 1 y empieza menos 3 por la fila 2 más la fila 1, buscando que aquí le quede 0. No, profe, Ah, yo mismo ya llevo un error. ¿Dónde? En el ¿Dónde? 4, o sea, ahí multipliqué mal 4 por 9. Sí, sí, ahí es. 4 por 9, Exacto. 36 menos 10, 26. ¿Dónde? Acá. En el paso 3. Arriba, profe. Ahí. 4 por... Sí, Ah, sí, sí. ya. Creo que lo veo yo también. 4 Sí, por profe. menos 9 da menos 20, más 2 debería dar menos 18. ¿Sí es eso? No, no, perdón. No, Perdón. no, en el Menos de la, o sea, 4 por 3, 12. No veo el error. ¿Qué? 2, 12, la, 11, 18, 30. Profe, 36 ya, 4 menos por 10, 9. 26. Eso es lo molesto de este método. Que uno la embarra en un número y de ahí para abajo todo se dañó. Todo se dañó ya. Pero hagamos lo siguiente, como para no perder, y nos vamos a descansar 10 minutos. ¿Listo? Yo quiero que miren la secuencia de pasos, porque la secuencia de pasos sí está correcta. Lo que pasa es que miren, aquí una cosa es aplicar la secuencia de pasos, o sea, determinar los pasos, y otra cosa es hacer las operaciones. Y las dos cosas las tienen que hacer bien. Las dos cosas las tienen que hacer bien. Tienen que determinar correctamente cuál paso van a utilizar y tienen que operar bien. Quiero que miren que a grandes rasgos, si no hubiera sido por ese error numérico, los pasos están bien seleccionados. Y miren como cuál es la estructura. La estructura es que esto queda convertido en 1 y de aquí para abajo convirtió en 0 y llegó acá. Luego este lo convirtió en 1, multiplicando por menos un quinto. Y luego convierte este en 0 y convierte este en 0.
Y el último paso, o bueno, no el último paso, sino pero la última tanda, debería ser convertir esto en 1, que es lo que hizo acá, y luego, no me deja mover, ya, ok. Convierte en 0 acá y convierte en 0 acá. Si ven la estructura, o sea, lo numérico ya sabemos que está mal. Ahora, ojalá fuera el único error, pero ya sabemos que está mal lo numérico. Que ahí no deberían equivocarse. Ahí no deberían equivocarse. Pero bueno, pasa. Pero quiero que miren la estructura, porque es precisamente esa estructura que se está proponiendo ahí la que corresponde al método de Gauss-Jordan. Y el método de Gauss-Jordan, y eso es lo que les quiero mostrar despuesito del descanso, es como, o yo lo considero, el método más eficiente para este proceso de escalonamiento. Entonces, no se me centren tanto en este momento porque ya sabemos que no está bien, en si los números están bien o no, porque es que ya con haberla embarrado acá, ya todo lo demás se dañó. Eso sí, desafortunadamente funciona así. Esto es como tan sensible que un número que haya quedado mal, un número que hayan copiado mal, incluso, ya les daña todo de ahí en adelante. Y eso es terrible, eso es terrible. Yo les voy a pedir que sean lo más cuidadosos posibles con la operación. Por favor. Pero quiero que miren la estructura de las operaciones que él aplicó. Y yo creo que estamos de acuerdo en que están bien, o sea, están bien la selección de las operaciones. En esto estaría yo casi seguro. Que las operaciones están bien seleccionadas, lo que pasa es que no están totalmente bien aplicadas. ¿Sí es claro la idea de lo que hizo Daniel? Gracias, Daniel. ¿Sí es claro? Sí, señor. ¿Sí es claro cómo va cumpliendo con el propósito? ¿Cómo gradualmente va escalonando el sistema? Descansemos 10 minutos, que se nos atrasó el descanso, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, no íbamos a cortar en mitad. Quisiera que le echaran una revisada a lo numérico, desde Daniel, empezando por Daniel y todos los demás. Que miren cómo lo hizo Daniel. O sea, hay un error, eso ya es un hecho. Hay un error. Revisemos si es el único. Y revisemos cómo cambia y afecta el error de ahí en adelante. ¿Sí me hago entender? Miren, les voy a ser honestos. Una posibilidad muy fuerte, aunque todavía no la he determinado, es que el parcial sea un parcial de selección múltiple o de respuesta exacta, por decirlo de alguna forma. Es muy posible porque es el que es más fácil de calificar en estos esquemas virtuales de trabajo. Que yo les ponga un sistema y yo mire la respuesta, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y si llegara a ser así, que todavía no lo he determinado, eso se lo diría la próxima clase, si llegara a ser así, cualquier error numérico pequeño se les tira todo el parcial. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Profe, Dime. ¿cuánto daba el resultado? O sea, ¿cuánto tenía? No sé. No sé porque no lo había resuelto previamente. Pero no lo había resuelto previamente. Pero revísenlo, por favor. Revisen eso numéricamente y revisen las operaciones. Les voy dando como pautas, voy haciendo aquí como medio adelantos. Para saber si esta resolución quedó bien, cojan los números del lado derecho y reemplácelos en el sistema original.
este por x1, este por x2 y este por x3. Y si les cumple todas las ecuaciones del sistema, es que les quedó bien. ¿Sí me hago entender? En este ejemplo particular, así funciona. Ya veremos otros ejemplos donde no es tan fácil verificar si nos quedó bien o no nos quedó bien. Pero digamos que en este ejemplo, ustedes pueden verificar eso haciendo eso que les digo. Este como x1, este como x2, este como x3 y lo reemplazan en el sistema. Y tienen que satisfacer todas las tres ecuaciones del sistema. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Listo, pues. Entonces vámonos a descansar 10 minutos, descansen 10 minutos, porque lo que viene, la última media hora de clase, es teórico, por decirlo de alguna forma. Esto fue la parte práctica, vamos a aspectos un poquitico teóricos, y con eso cerraríamos nuestra sesión del día de hoy. Entonces descansemos, que los necesito como atentos. ¿Listo? Dejo la resolución ahí para que ustedes, los que quieran, si quieren utilizar su descanso para eso, revisen a ver cómo está la parte numérica.
¿Me oyen? Sí, señor. Excúsenme, estaba sin audio. ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Miren, esto que estoy presentando acá, que espero que estén viendo, es la propuesta del método de propuesta de Gauss-Jordan para realizar ese proceso de escalonamiento que les estaba mencionando. Digamos que es a grandes rasgos lo que ustedes vieron en lo que hizo Daniel y lo que muy seguramente la gran mayoría de ustedes vio con respecto a la estrategia para resolver. Como les digo, por favor, verifiquen lo operativo, lo numérico. Yo siento que ya no estamos como para andar revisando si sumaron bien o multiplicaron bien, porque eso son operaciones aritméticas básicas. Digamos que me quiero centrar como en lo fuerte, lo teórico de este tipo de proceso, no tanto en lo numérico en este momento. O sea, es decir, yo espero que ustedes esa parte no vaya a tener problemas. Y entonces, esta propuesta, que es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan, permítanme un segundo, por favor. Si quieren, lo dejo acá. Para que lo vean y lo vayan copiando. Excúsenme, por favor. Les estaba diciendo que esto que estoy mostrando, esta propuesta de Gauss-Jordan, es, pienso yo, y así ha sido comprobado que empíricamente, la manera más eficiente de generar el sistema escalonado reducido, o llegar, mejor dicho, a un sistema escalonado reducido. No estoy diciendo aquí algo muy nuevo, pero lo que es interesante, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplito relativamente sencillo, es que este marco o este método me permite desarrollar una estrategia para ejemplos que se salen un poquito de lo que hemos podido, de los ejemplos que hemos podido ver hasta ahora. Y fundamental, y realmente nuevo, considero yo, es este primer paso. Porque en este primer paso, lo que me indica es qué hacer o cómo manejar cuando yo no pueda generar los pivotes, y yo espero que aquí el término pivote sea como relativamente claro. Nosotros lo hablamos en los sistemas escalonados reducidos, a qué nos referíamos con pivote, y geométricamente y gráficamente yo creo que es clara esa idea de lo que corresponde a un pivote. Esto me dice qué hacer cuando no me es posible ubicar un pivote en una columna determinada. Entonces, lo que me dice a grandes rasgos es, yo lo primero que tengo que mirar en la primera columna es si yo puedo meter un pivote o no. Ya les voy a tratar de aclarar esa idea. Si en esa columna o en cualquier otra columna subsiguiente no hay o no se puede ubicar un pivote, me toca pasar a la siguiente columna. Y ahí miro si puedo ubicar un pivote. Si ya definitivamente no pude tampoco en la segunda, trato de ubicar el pivote en la siguiente columna y en la siguiente columna. Hasta que yo vea, y ya les voy a explicar cómo puedo ver, si es posible ubicar un pivote sobre esa columna. Y cuando eso es posible,
ahí empieza ese proceso que ustedes vieron en el ejemplo de Daniel, que es donde va el pivote, lo convierto en un número 1. Y convertirlo en un número 1 puede utilizar cualquiera de las 3 operaciones. Ustedes vieron que en el ejemplo Daniel convirtió eso en un 1 intercambiando filas. Pero en el primer ejemplo que vimos hoy, nosotros ese 1 lo ubicamos, fue multiplicando la fila por un medio. Es decir, este es el propósito, que donde va el pivote, ese pivote se convierta en un 1. Y la manera de hacerlo es con cualquiera de las 3 operaciones elementales que ustedes tengan a la mano. En algunos casos será más fácil hacerlo utilizando un intercambio de filas, en otro caso será más fácil dividiendo, en otro caso será más fácil multiplicando y sumándole a la otra fila, pero el punto es que tienen que ubicar en donde va el pivote, tienen que convertirlo en un número 1. Ya lo voy a ejemplificar y con ese ejemplo cerraría la idea. Y una vez yo tengo ese pivote, todos los demás elementos de esa columna las convierto en un 0. Y ahí sí, la manera de convertir en 0 es utilizando operaciones elementales de tipo 3. Las de tipo 3 son multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. Este proceso es lo que se conoce como el pivoteo. No sé si el término pivote y pivoteo ustedes lo conozcan de algún otro contexto, seguramente del baloncesto. De alguna forma es, cojo ese elemento, pivote, y utilizando ese pivote, empiezo a pivotear para eliminar los demás elementos de la columna. Esa es la estrategia que considera Gauss-Jordan es la más eficiente para realizar ese proceso de escalonamiento. ¿Sí me siguen más o menos con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Les quiero mostrar un ejemplo, digamos por decirlo de alguna forma. Perdón. Un ejemplo más que se sale un poquitico del tipo de problemas que hemos descrito hasta ahora. Para eso voy a usar el tablero. Permítanme un segundo. Va a ser más sencillo que el ejemplo anterior, pero que tiene un detalle específico. Y para que vean cómo entra en juego ese método de Gauss-Jordan. Listo, pues. Miren este modelo, miren este, ¿cómo decirlo? Este sistema. Miren este sistema. Espera, mejor el verde. Espero que vean, puedan ver bien el verde. Para que vean cuál es la estructura de Gauss-Jordan de una manera más general. ¿Todos pueden ver el sistema que estoy compartiendo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, miren, esto lo voy a desarrollar yo casi que en su totalidad. Casi que en su totalidad. Entonces, quiero que lo miren con cuidado. Para que entiendan el verdadero sentido
de lo que está diciendo Gauss-Jordan ahí, que es muy simple en el fondo, pero que a veces no se capta de inmediato. Voy a poner la representación matricial por acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y pues lo primero que hago es mirar la primera columna. Y miro si ahí puedo meter un pivote y dónde puedo meterlo. Y comúnmente, y aquí ustedes lo ven claramente, yo puedo poner un pivote acá. Profe, Dime. qué pena, es que no sé si los otros puedan ver bien, pero yo veo borroso y ya me salí y volví a entrar, pero sigue igual. No sé si sea solo yo. Díganme los demás. Pues yo alcanzo a ver más o menos, o sea, bien, como no se ve borrosa la imagen, pero el marcador creo que casi no se ve. Sí, exacto. Un segundo a ver si lo puedo mejorar. Ahí está, esto le ayuda mejor. Pero el sistema, si lo leen bien, para no tener que escribir todo otra vez. Lo leo. X1 más 3x2 más 4x3 igual a 10. 2x1 más 6x2 más 9x3 igual a 20. Y menos x1 menos 3x2 más 3x3 igual a 30. Y aquí está la representación matricial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se les aclara un poquitico? Señor. ¿O no? Con ese marcador se ve mucho mejor. Listo, pues. Listo, pues. Pero el sistema está claro entonces, que esa es la parte que me interesa en este momento. Entonces yo les estaba diciendo lo siguiente. Yo les estaba diciendo, según Gauss-Jordan, según lo que ustedes vieron ahorita en la presentación, hay que mirar en la primera columna si yo puedo montar un pivote ahí. Cuando yo hablo de un pivote, hablo de que haya un primer elemento distinto de cero. Esa es la definición de pivote. Y claramente yo puedo meterlo acá. Aquí está el pivote. Aquí va a ir el pivote de la primera columna. Y entonces, según dice Gauss-Jordan, yo debería convertir este pivote en 1, si todavía no es 1, convertirlo en 1, y posteriormente todo lo demás convertirlo en 0. De alguna forma, eso que ustedes estaban haciendo, o que ustedes vieron en el ejemplo que mostró Daniel. Ubico acá el 1, que es el pivote, y lo demás lo convierto en 0. Y cuando pasa eso, sucede lo siguiente. Entonces voy a coger, primero multiplico menos 2 por la fila 1 más la fila 2. Y entonces aquí me va a quedar, la primera fila queda igual. Aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar 0, menos 2 por 4 da menos 8, más 9 da 1. Ustedes me revisan si la operación está bien aplicada. Y menos 2 por 10 da menos 20, más 20 da 0. Y posteriormente, bueno, esta sigue igual. Ya después veremos formas de cómo escribir esto en menos pasos, pero por el momento a mí me interesa hacerlos todos para que no se me vayan a desorientar los que todavía no la ven tan clara. Y posteriormente aplico menos 1 por la fila 1, perdón, 1, ahí no hay necesidad de hacerle nada, por la fila 1 más la fila 3. 1 por la fila 1 más la fila 3, que eso es 1, 3, 4, 10. Esta sigue igual. Esta sigue igual también, 0, 0, 1, 0. Y esta me queda
1 por 1, 1, más menos 1, 0, 1 por 3, 3, más menos 3, 0, 1 por 4, 4, más 3, 7, y 1 por 10, 10, más 30, 40. Díganme si estamos de acuerdo hasta ahí. Díganme si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí, señor. Profe, pero una pregunta. ¿Me puedes confirmar qué operación se hizo ahorita? Que no alcanzo a ver. Multiplicar la fila 1 por 1 y sumársela a la fila 3. Vale, muchas gracias. Que es lo mismo en el fondo que coger la fila 1 y sumársela a la fila 3. Pero aquí la pongo con un escalar para que se vea que es una operación elemental. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y aquí yo ya arreglé la primera columna. La primera columna quedó como esperaríamos que quedara la primera columna o como ha quedado en los ejemplos anteriores. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ahora miren cuidadosamente, que esta es la parte clave que yo quiero que vean. Me voy a la segunda columna y me pregunto, ¿será que yo puedo poner un pivote ahí? Y quiero que piensen cuidadosamente en la naturaleza de lo que es un pivote. Un pivote tiene que ser el primer elemento distinto de 0 de la fila. Es decir, antes de ese pivote, sobre la misma fila, no puede ir otro número. Y lo otro es que en ese pivote tiene que irse escalonando con respecto al pivote de la fila de arriba. Yo les decía a ustedes, los pivotes se van corriendo a la derecha, tienen que estar a la derecha. Entonces el pivote tiene que estar a la derecha y abajo del pivote que habíamos ubicado en este lugar. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿yo puedo poner un pivote en esta columna? Que es la primera pregunta que hace Gauss-Jordan. ¿Yo puedo poner un pivote en esta columna? Y si ustedes miran cuidadosamente, yo no puedo poner pivote acá, ni puedo poner pivote acá. Porque como esto es 0, yo no tengo forma de convertirlo en un 1 para que me quede convertido en pivote. Porque no hay forma de multiplicar a 0 de ninguna manera para que me dé 1. Alguien podría decir, no, pues multipliquemos la primera fila por un número y se la sumo a la segunda para que aquí me quede 1. Pero si uno llegara a hacer eso, este 0 de acá se alteraría y ya habríamos perdido el trabajo que hicimos en la columna anterior. Entonces miren cuidadosamente lo que estoy diciendo. Obviamente el pivote no va acá, no puede ir acá, porque yo no puedo dejar que un pivote vaya después de otro número que sea distinto de 0, pues esa es la definición de pivote. Y acá, este número de acá iría después de este. Entonces el pivote no puede ir acá. Y aquí abajo, como esto quedó convertido en 0, y este también quedó convertido en 0, yo no puedo ubicar pivote en ese lugar. Entonces yo no puedo ponerle un pivote a la segunda columna. Y como no puedo ponerle un pivote a la segunda columna, me tengo que pasar a la tercera columna y preguntarme si en esa columna yo puedo poner un pivote correspondiente. No sé si me hice entender. ¿Sí es claro por qué acá no puedo poner un pivote? Sí, señor. Entonces, yo tengo que pasarme a la tercera columna. Y yo puedo poner un pivote, aquí no, obviamente, pero lo puedo poner acá. Y dense cuenta que acá, de hecho, ya tengo un 1 para ese pivote.
Y entonces aquí lo último que me faltaría sería coger este de acá y convertir todos los demás en 0. Y entonces aquí, para convertir todos los demás en 0, el proceso estándar, que son operaciones elementales de tipo 3, es coger la fila 2, multiplicarla por -4 y sumársela a la fila 1. Y aquí voy a borrar esta parte de abajo. -4 por la fila 2 más la fila 1. Y entonces aquí me queda, la fila 2 queda igual, 0, 0, 1, 0. La fila de arriba quedaría -4 por 0 da 0, más 1 da 1, -4 por 0 da 0, más 3 da 3, -4 por 1 da 4, -4, perdón, más 4 da 0, -4 por 0 da 0, más 10 da 10. Y la última operación es multiplicar -7 por la fila 2 más la fila 3. Y entonces me quedaría, la primera fila queda igual, la segunda fila también queda igual, y la última fila quedaría -7 por 0 da 0, más 0 da 0, -7 por 0 da 0, más 0 da 0. Voy haciendo estas operaciones más rápidas a medida que voy avanzando. -7 por 1 da -7, más 7 da 0, y -7 por 0 da 0, más 40 da 0. Y entonces yo les pregunto, ¿ya terminé? No, profe, nos hace falta poner el 3 de la primera fila como un 1. ¿Por qué? Porque para No, hacer un sistema escalonado, los números tienen que ser diferentes a 0, tienen que ser iguales a 1. No, ¿Quién dijo donde eso? la fila, la columna ¿Quién donde dijo hay eso? ¿Eso dije yo cuando definí escalonado reducido? ¿O eso es lo que tú crees que es escalonado reducido? Por eso yo les dije que había que revisar con cuidado la definición de escalonado reducido. Voy a revisarla una vez más. Voy a revisarla una vez más. Primera propiedad. Primera propiedad. El primer elemento distinto de 0 tiene que ser igual a 1 en todas las filas. ¿Sí se cumple esa propiedad? La propiedad 1 de escalonado reducido. ¿Sí se cumple? La segunda propiedad. El pivote de una fila inferior tiene que estar a la derecha del pivote de una fila superior. ¿Sí se cumple? Miren, el pivote de esta fila está a la derecha del pivote de esta fila. ¿Sí o no? Sí, señor. La tercera propiedad. Si hay filas que sean y todas 0, tienen que estar abajo. Mírenla, aquí está, abajo. Y la cuarta propiedad era que en las columnas donde hubiera pivote, que son esta y esta, excepto el pivote, todo lo demás tiene que ser igual a 0. Y ahí se está cumpliendo también. En ningún momento, y por favor revisen la definición que les di, decía que en los escalonados reducidos todo tenía que ser igual a 1. Eso nunca lo dijo. Nunca, nunca. ¿Cierto? Por eso yo les insistí en que tienen que centrarse en la definición de escalonado reducido. Porque ustedes hasta ahora iban en coche. A ustedes hasta ahora siempre les daba así. Y ahí es fácil determinar si es escalonado reducido o no. Pero acá, cuando vemos otro tipo de sistemas, por eso es que yo insistí tanto en la definición de escalonado reducido. Para que ustedes tuvieran claro
exacto qué es lo que necesita. Y no se pongan a meterle condiciones adicionales. Porque es que, por ejemplo, esa condición que está pidiendo el compañero, que todo sea 1, eso en general no se puede lograr. En general no se puede lograr. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esto está escalonado reducido. Esto está escalonado reducido. Miren las 4 propiedades, hagan el check que nosotros hicimos, revísenlas con cuidado y verán que aquí quedó escalonado reducido. Y quedó escalonado reducido siguiendo los consejos de Gauss-Jordan. Porque eso es Gauss-Jordan, un consejo para escalonar matrices o sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces, mucho ojo. O sea, no lo tomen a mal, ni lo tomen de manera hiriente, pero se los digo de manera directa. Las definiciones acá no son lo que ustedes crean que son las cosas. No es que porque ustedes creen que escalonado reducido es que todo sea igual a 1, es que así sea. No. La definición de escalonado reducido es la que dice la teoría y es la que yo les expuse con los 4 pasos. Ni más ni menos. Entonces, muévanse sobre ese marco, revisen otra vez esa definición de escalonado reducido, porque como les dije siempre y se los anuncié toda la vida, y tal vez algunos no me creyeron, esa definición es fundamental para el método de Gauss-Jordan. Y aquí ustedes se están dando cuenta. Si ustedes no tienen claro qué es ser escalonado reducido, pues no se van a dar cuenta cuando acaban y se van a poner a darle vueltas y vueltas y vueltas a un ejercicio que muy seguramente hacía rato ya estaba resuelto. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si los convenzo de que esto está escalonado reducido, cumple con las 4 condiciones. ¿O alguien tiene alguna objeción a eso antes de irnos? Si alguien me dice, no, profesor, no está escalonado reducido, entremos a discutir entonces las propiedades con más detalle. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo, pues. Listo, pues. La próxima clase, y con esto quiero cerrar, que ya tengo que entrar a la siguiente clase, vamos a discutir la parte que estamos esperando hace décadas. Y cómo utilizo todo esto para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, para decir, la solución es esta, o es esta, o es esta, o es esta. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer? Entonces, nos vemos el miércoles, perdón. Revisen lo que les he estado diciendo hoy. Si alguien tiene alguna duda o alguna, porque aquí puede generarse de pronto algún tipo de polémica, pues me dice la próxima clase, me dice, no, profe, a mí no me convenció eso, a mí no me convenció esta otra cosa, y entramos a discutirlo a la luz de las definiciones y a la luz de la teoría que se ha discutido hasta ahora. Entonces nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Que estén muy Gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe.